La historia en cápsulas. Un proyecto del Consejo Sudcaliforniano de Ciencia y Tecnología. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas sean todos ustedes a una emisión más de la Historia en Cápsulas. Esta es una producción del Consejo Sudcaliforniano de Ciencia y Tecnología. Soy Yoli León y es un gusto saludarlos y que estén sintonizando de nueva cuenta pues este proyecto, estas entrevistas. Y el día de hoy, por cierto, nos da muchísimo gusto recibir al maestro Sealtiel Enciso Pérez, quien nos va a tratar el tema costumbres funerarias de los antiguos californios. Me voy a permitir platicarles y leerles un poco de la reseña de las, digamos, credenciales del maestro Sealtiel Enciso Pérez. Él es profesor de educación primaria por la Escuela Normal Urbana Domingo Carballo Félix. Es licenciado en educación especial con la especialidad en problemas en el aprendizaje y maestro en ciencias de la educación con terminal en docencia en educación superior, maestro en historia con especialidad en historia clásica y doctorando en educación. Integrante de la Sociedad de Historia de la Antigua California, ganador en 2 ocasiones, en el 2023 y en el 2024, del concurso estatal de periodismo organizado por la ARSAC en la categoría de entrevista. Es reeditor del libro Vida y Virtudes del venerable y apostólico Padre Juan de Ugarte de la Compañía de Jesús, misionero de las Californias y uno de los primeros conquistadores. Esto fue en el año 2024. Y bueno, vamos a iniciar con esta primer pregunta. Hablando de los antiguos pobladores de Sudcalifornia, ¿existen distintos sistemas de creencias o era uno similar entre todos los grupos? Los sistemas de creencias entre los californios variaban dependiendo del grupo étnico al que pertenecían, y eso se debía a que cada grupo fue creando su propia cosmovisión, su propia forma de interpretar lo que ocurría en su mundo. Entre los pericúes, por ejemplo, los que habitaban el sur de la península, ellos creían que el mundo había sido creado por un dios que se llamó Niparajá, era el dios supremo de ellos, y él estaba casado con una mujer que se llamaba Anajicoyondi. Ellos dos, digamos, eran los que habían creado la tierra, las plantas, etc. Y cosa curiosa, comentaron que también habían creado a muchos seres celestes. Entre ellos había un dios de nombre Tuparán, que era un dios muy poderoso que convivía con los seres humanos, pero llegó un momento en que ese dios decidió rivalizar con Niparajá por el poder supremo. Entonces tuvieron una lucha muy grande en lo que ellos llamaban en el cielo, y salió ganador Niparajá. Entonces, como castigo, a Tuparán lo encerró en una cueva, y en esa cueva le puso, que estaba debajo del mar, y en la entrada de esa cueva puso a unas ballenas para evitar de que pudiera salir Tuparán y que no pudieran entrar sus seguidores a liberarlo. Y bueno, pues de ahí se desprendieron algunas tradiciones donde decían que algunos hechiceros o brujos de parte de los pericúes, que eran pues más violentos, eran los que, por ejemplo, durante la época en que llegaron los misioneros jesuitas, eran los que instigaron a las revueltas que hubo. Ellos buscaban resolver conflictos a través de la violencia. Ellos les llamaban tuparanes, porque decían pues que eran seguidores de ese dios que fue violento. Y los que eran más pacíficos, más mediadores, le llamaban niparajás a ese tipo de brujos, porque pues no buscaban la violencia. Y entre ellos consideraban que, por ejemplo, ¿no?, cuando una persona moría flechado o en una pelea, en lugar de irse con Niparajá, su alma se iba al reino de Tuparán, a la cueva, porque había muerto de una manera violenta. Entonces así es como ellos interpretaban su mundo. En el caso de los guaycuras, que son los que habitaban la parte media, digamos así, de la península, aproximadamente su territorio comprendía un poquito después del lado de Santiago, en el municipio de Los Cabos, hasta Liwi, que se encuentra en el municipio de Loreto, toda esa parte central de la media península sur, es donde vivían ellos. A sus hechiceros los llamaban dicuinochos.
y estos hechiceros eran los que concentraban todas las tradiciones y creencias para su gente. Y hablaban también de un dios supremo, Huamongo, el cual había creado la tierra y que había enviado a un hombre que les había dado todas las plantas y todos los animales, tanto de la tierra como del mar. Y por último, los cochimíes también tenían unas creencias donde hablaban de que existía también un Dios supremo al cual no podían ver, pero que él es el que había creado todos los animales, a ellos mismos. Y hablaba de que cuando una persona moría, si había sido bueno, su alma se iba hacia el norte, porque ellos creían que en el norte había las mejores comidas, la más abundancia de animales y de frutas. Y si había sido malo, su alma se iba hacia el sur, que es donde ellos creían que faltaba alimento, que era un lugar donde no se podía conseguir fácilmente la comida y por lo tanto iba a sufrir e iba a pagar todo lo malo que hizo en vida. Así que todos ellos tenían un sistema de creencias que han llegado hacia nosotros a conocerlas porque los misioneros jesuitas, al llegar a la península, ellos elaboraron muchas crónicas donde preguntaban a los californios sobre estas costumbres, creencias, tradiciones y nos las dejaron escritas en varios de sus documentos que a la fecha pues son de conocimiento público. También quisiéramos saber qué significado tenía la muerte para los antiguos pobladores de Sud California. Por lo general, la muerte como tal, y aquí es algo en lo que cual coincidimos el antropólogo físico Antonio Rosales, que es un investigador del INA, del Centro INA aquí en La Paz, y un servidor, es que para los californios no existía la muerte como tal. No quiere decir que no morían por ello, claro que sí. Llegaba un momento en el cual las funciones biológicas del cuerpo de nuestros antiguos californios cesaban. Pero en el caso de ellos, lo que creían era lo siguiente: cuando una persona, desde el momento de su nacimiento, durante toda su vida, iba recibiendo de los animales, de las plantas que había a su alrededor, tanto en la tierra como en el mar, iba recibiendo, al comerlos, la energía que le permitía vivir. Y esa energía la almacenaba en algo que tenían en su interior, llámese alma, esencia, no sé. Pero el momento en que moría, esa energía luchaba por liberarse de ese cuerpo y ellos establecían diferentes ceremonias para lograr ello. Existía los entierros, existía también la exhumación de los cuerpos de pasado cierto tiempo y la recolocación de ellos, ya sea en cuevas o vueltos a dejar en la tierra y cubiertos ellos, pero colocados de una manera diferente a como se encontraban. Y también existió lo que es la cremación. Todo esto para conseguir que esa energía que ellos tenían, vuelvo a repetir, llámese alma, esencia, se liberara y se pudiera reintegrar otra vez a los seres que lo rodeaban. Entonces era un continuo que existía. Incluso algunos antropólogos consideran que el hecho de que hayan introducido los cuerpos, ya sea reacomodados en sus huesos o en un primer momento después de fallecer dentro de una cueva, mencionan que puede ser como una representación del regreso del cuerpo físico, una vez que ya cesó sus funciones, a la matriz de donde en un momento dado surgió cuando nació. Entonces la cueva simboliza precisamente esa matriz a donde regresa. Entonces nuestros californios podemos decir que tenían un sistema de interpretación muy avanzado. Ellos pensaban que también cuando alguien moría, si su vida había sido bueno, recibía un premio y si no, un castigo. Entonces, yo considero que si nosotros analizamos las creencias que tienen, incluso religiones que existen en nuestra actualidad, no son muy diferentes sus constructos a los que tenían nuestros californios en esas épocas. ¿Qué sucedía cuando alguien de la tribu fallecía? Por lo general, el encargado de concentrar todas las creencias
las costumbres y las tradiciones ancestrales era el brujo, llámese también huama, hechicero, dicuinocho, puesto que esta persona desde la edad de la niñez era entrenado por los hechiceros más viejos para que ocupara su lugar en un futuro. Entonces él poco a poco iba recibiendo los conocimientos ancestrales y al mismo tiempo él iba perfeccionándolos conforme observaba diferentes situaciones en sus contextos. En el momento en que una persona enfermaba, se le llamaba a este hechicero, chamán, brujo, pues para que aplicara todos los conocimientos que tenía de herbolaria, de medicina en general, para tratar de aliviarlo. Pero en un momento dado, si eso no se lograba y fallecía, entonces él iniciaba lo que era el ritual fúnebre, que vuelvo a repetir, no podemos hablar que existía de manera generalizada en toda la península. Realmente los californios que tenían, digamos así, la suerte de contar con un brujo en su grupo o cercano a él, lo podían llamar, eran los que tenían el acceso a estas ceremonias. Pero había muchísimos que no, y que incluso desconocían cómo se llevaban a cabo estos rituales. Cuando una persona fallecía, los brujos lo primero que hacían era, obviamente, ¿no? Durante el tiempo en que duraba, digamos, los primeros momentos después de fallecer, ellos hacían una ceremonia donde construían un muñeco con ramas que asemejaba la apariencia de la persona que acaba de fallecer y lo colocaban enfrente del cuerpo y empezaban a recitar con grandes voces todas las hazañas que había hecho la persona al morir. Y a cambio los familiares pues le regalaban fruta, comida, semillas, que en agradecimiento por ese primer momento que hacía la ceremonia. Posteriormente cavaban en el mismo lugar donde ellos vivían, esto es, no tenían cementerios o panteones, sino en el mismo lugar donde vivían, a unos metros de donde ellos dormían, hacían su comida, sus actividades cotidianas, cavaban una tumba que tenía una profundidad aproximada de 80, 90 centímetros, esto es superficial, donde colocaban el cuerpo. Por lo general ellos hacían como un pequeño receptáculo con ceniza, agua, plumas, conchas, ¿verdad? Y tapaban el cuerpo con estos mismos materiales. Pasado unos 4 o 5 meses en que ya el cuerpo empezaba a descomponerse, obviamente empezaba a generar muchos sonidos que eran escuchados por la gente que vivía a unos cuantos metros de donde estaba el cuerpo, y ellos creían que la persona estaba sufriendo, que estaba dolorido, que deseaba, que estaba imposibilitado para moverse, pero que seguía quejándose. Entonces mandaban llamar al hechicero, el cual exhumaba el cuerpo y empezaba a separar todos los huesos del cuerpo. Esto lo hacía con sus propias manos. ¿A qué nos referimos o por qué se concluye eso? Porque hasta ahorita no se han encontrado en los huesos de estos entierros marcas de cuchillos de piedra o alguna herramienta mecánica que se ha utilizado para separarlos. En ocasiones solamente era segmentar la columna y colocar la parte de lo que era la cadera hacia la pierna en la parte de abajo y encima lo que era el torso y la cabeza. En otras ocasiones era todos los huesos del cuerpo se desarticulaban, se ponían sobre una piel de venado o de algún otro animal y se amarraban con cuerdas de maguey. Y procedía de dos maneras. Una era volverlo a sepultar en la tierra donde estaba y otra era llevarlo a una cueva. Entonces, a partir de ese momento en que ya se volvía a inhumar el cuerpo, se consideraba que ya el espíritu se liberaba. La energía que había tomado en vida de las plantas y los animales se reintegraba otra vez a la naturaleza. Entonces seguía vivo, pero en todos los seres vivos que rodeaban a las personas. En un momento, continuamos. Continuamos. ¿Qué significado tenían estos rituales? ¿Eran los mismos para todos los miembros de la tribu? De acuerdo a algunas investigaciones que ha hecho la arqueóloga Harumi Fujita, ella ha investigado mucho en la isla Espíritu Santo y básicamente hay una cueva donde ha encontrado restos humanos en su interior
y se ha dedicado a darnos información y también interpretación sobre la colocación que tenían. Esa cueva le llama la covacha de Babisuri, que se encuentra en el Espíritu Santo. Y ella menciona que es muy probable que la persona que se colocó al interior de esta cueva, por la ubicación que tiene y por objetos que se han encontrado alrededor de ese cuerpo, como son conchas de madreperla, de otro tipo de conchas semejantes que se encuentran alrededor del lugar, ella considera que fue una persona que tuvo una posición prominente dentro del grupo que habitaba ahí. Esto es, pudo haber sido el dirigente, el patriarca, la persona más fuerte del lugar. ¿Eso qué quiere decir? Que no a todas las personas se les daba el mismo tratamiento en el momento de morir. Cuando había sido una persona que había sobresalido por ser un gran guerrero, por ser un gran dirigente, por ser una persona longeva, tal vez por haber hecho cosas muy buenas, pues se le colocaba en un lugar preponderante. Su osamenta era colocada en un lugar preponderante. Y además se colocaban objetos que se presume que podían servirles para una vida posterior, como estas conchas, estos objetos ahí que se colocaban a su alrededor. También el misionero Juan Jacobo Beguer menciona que en ocasiones, antes de inhumar el cuerpo, se le ponían unos guaraches que usaban los californios al cuerpo, simbolizando como que a partir de la muerte iniciaba él un caminar en otro mundo para llegar ya sea al norte o al sur, dependiendo pues el castigo o el premio que tenía por su comportamiento en la tierra. Entonces, sí existía una diferencia en los tratamientos que se hacían a los cuerpos de las personas que fallecían. Después del entierro, ¿qué sucedía? ¿Había alguna costumbre posterior? Cuando se terminaba, digamos, este ritual el que se denominó comúnmente como el segundo entierro, que era la exhumación del cuerpo y su reacomodo para ubicarlo ya sea en alguna oquedad, en algún cerro, o volverlo a colocar en la tierra donde estaba, pues en muchas ocasiones en el transcurso de esta ceremonia los familiares demostraban su dolor por la persona que se había perdido. En algunos misioneros como Juan Jacobo Beguer mencionan que él llegó a observar que muchos de estos californios familiares del difunto demostraban su dolor golpeándose la cabeza con piedras muy filosas, y que esto les ocasionaba hemorragias abundantes que incluso llegaban a causar la muerte de algunos de ellos, y que en muchas ocasiones intentaron quitar esta costumbre, pero con muy pocos logros. El mismo sacerdote menciona que en una ocasión llegó a darles a elegir a los familiares de un difunto que si se llegaban ellos a golpear y a sangrar, que él los iba a castigar. ¿Qué preferían? Y ellos prefirieron seguirse golpeando y lastimando que el temor al castigo que podía darles el misionero. Entonces nos habla de cómo se arraigaban esas costumbres. También, finalizado toda esta ceremonia, además del pago que recibía el guama, el hechicero, por haber dirigido estos rituales, pues también se le entregaban el cabello de los familiares y el cabello del difunto. No hay que olvidar que el atuendo del guama consistía en un abanico de plumas, en algunas plumas de gavilán que se colocaba en la cabeza, unos collares que hacía como cinturones con pezuñas de venado que se ponían en la cintura, pero también de una capa de cabello humano grandísima, de tal manera que aquel guama que los mismos californios miraban, ¿no?, con una capa bastante grande, quiere decir que era un guama pues que era muy longevo y que además había dirigido muchas ceremonias fúnebres. Incluso llegaban a tener varias capas de cabello los guamas que guardaban en lugares muy, muy especiales. Entonces eran rituales muy complejos. Incluso podemos hablar, porque así lo mencionan las crónicas jesuíticas, que en los años posteriores, cuando se hacían ceremonias y se congregaban diferentes grupos, sea para celebrar cosechas, el nacimiento de alguna persona, etcétera, los hechiceros empezaban a recitar las vidas y las hazañas de aquellos hombres que habían muerto en años antes y que habían dejado un legado a la tribu. Entonces seguía todavía conservándose, como incluso se hace en la actualidad, ¿no?, el que había memoria de esos grandes benefactores de los grupos.
Y para terminar, ¿cómo cambiaron estas costumbres luego de la llegada de los jesuitas y cómo las adaptaron? Obviamente, a la llegada de los misioneros jesuitas, pues se fue trastocando toda la vida de nuestros californios. Fueron cambiando sus hábitos, sus creencias, sus costumbres paulatinamente. No olvidemos que los misioneros jesuitas estuvieron aquí 70 años. Entonces, durante todo ese tiempo, los hijos, los nietos, incluso los bisnietos de los primeros californios que recibieron a los primeros jesuitas, pues ya su forma de interpretar el mundo, sus creencias habían sido modificadas. Ellos ya habían adoptado lo que era la evangelización, el bautizo y la conversión hacia lo que es la religión católica. Entonces, ya prácticamente en los últimos años, antes de la expulsión de los jesuitas, estamos hablando de 1768, pues ya ellos, cuando fallecía alguno de sus familiares, es más, desde el momento en que empezaba a enfermar de gravedad, mandaban llamar al sacerdote para que le diera lo que se denomina como los santos óleos o el viático final, ¿verdad? Que era una ceremonia donde se le preparaba para morir. Y posteriormente, cuando fallecía, pues ya no se hacía obviamente lo del segundo entierro, ya no se mandaba llamar a un guama, tampoco se le cremaba el cuerpo, porque fue otra de las costumbres que a últimas fechas adquirieron, probablemente por influencia de otros grupos étnicos que llegaron a la península, que les explicaban o les decían que podían quemar el cuerpo o cremarlo. Entonces, lo que hacía cuando un familiar ya fallecía, se le informaba al sacerdote. El sacerdote, dependiendo de la urgencia de los días, podía hacer una misa de cuerpo presente del difunto, o si no, ordenar que se hiciera una inhumación en un lugar ya definido dentro del mismo poblado, que son los famosos panteones, donde ya se depositaba el cuerpo. Incluso a algunos de ellos se les colocaba un crucifijo, no solamente sobre la tumba, sino incluso a la misma persona se le ponía un crucifijo, como una medida de protección para la nueva vida a la que iba. Y bueno, los familiares pues pasaban el periodo de luto, de acuerdo a las creencias ya de la Iglesia Católica, y bueno, cada cierto tiempo se hacían misas, bueno, todo lo que actualmente conocemos que son los rituales que la Iglesia Católica predetermina para los creyentes en ella y las familias, cuando una persona fallece. Entonces, solamente quiero la acotación de que en nuestra península se han conservado incluso las primeras tradiciones que trajeron los sacerdotes, ya sea tanto los jesuitas, franciscanos o los primeros dominicos, y se llevan a cabo estas ceremonias ya bajo el rito católico, pero que se impusieron en esos primeros años de la conquista misional. Me refiero, por ejemplo, a la misión del Rosario en el estado de Baja California. Es donde se conserva, digamos, la tradición más pura de cómo fue ese tránsito de las costumbres que tenían los californios a lo que pedía la Iglesia Católica, y todavía pues ahí llegan las personas el día de difuntos, hacen las ceremonias, están con ellos en las tumbas. Entonces es interesante cómo esa conversión que se hizo por parte de los misioneros aún queda presente en la memoria de los descendientes de esos californios que ellos encontraron. Pues muchas gracias, maestro Saltiel Enciso Pérez, por estas entrevistas, por estas preguntas, respuestas que, bueno, nos llenan de mucho conocimiento a quienes sintonizan este programa de La Historia en Cápsulas. Agradezco mucho al COSIT por darme la oportunidad de platicar con ustedes a través de estas cápsulas e invitarlos a todos a que al mismo tiempo que celebramos con catrinas, con altares de muertos, ese recordar a nuestros familiares que ya partieron de este mundo, también recordemos estas tradiciones ancestrales que son propias de la California, y no olvidemos y tengamos en mente que nosotros somos producto de ese eclecticismo, de esa unión de todas estas creencias. Y así nuestras tradiciones ancestrales no dejemos que desaparezcan.
Bueno, pues esta fue la entrevista realizada al maestro Sealtiel Enciso Pérez. Fue muy provechosa esta visita, esta entrevista, y espero que haya sido de muchísima contribución para todos y todas ustedes que nos acompañan en cada emisión de La Historia en Cápsulas. Recuerden que nos estaremos viendo y escuchando cada semana con un nuevo tema, con una nueva entrevista. Mi nombre es Yori León y es un placer estarlos acompañando, y nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. La Historia en Cápsulas, un proyecto del Consejo Sudcaliforniano de Ciencia y Tecnología. Las opiniones, afirmaciones, declaraciones e ideas expresadas en este programa son responsabilidad exclusiva de sus autores o de quienes las emiten, y no representan en forma alguna, de manera oficial, las del Consejo Sudcaliforniano de Ciencia y Tecnología.